Hola. Bienvenido a Lexora. Aquí encontrarás contenido diseñado especialmente para estudiantes de derecho como tú. En este canal, hacemos que estudiar sea más simple y efectivo, con clases cortas, claras y completas, basadas en los planes de estudio más importantes de México. Suscríbete, dale like y acompáñanos en este viaje para dominar el derecho. En esta tutoría, vamos a estudiar las obligaciones conjuntivas y las obligaciones disyuntivas. En el derecho de las obligaciones, el objeto de la prestación juega un papel fundamental en la forma en que el deudor debe cumplir con su compromiso. En este escenario, hace algunas clases, vimos que dependiendo de la complejidad del objeto, las obligaciones pueden clasificarse en conjuntivas y disyuntivas, cada una con implicaciones jurídicas específicas. Ahora bien, antes de adentrarnos en esta clase, debemos destacar que, hace algunas clases hablamos de obligaciones disyuntivas, pero desde el punto de vista de los sujetos. En aquella oportunidad, hablamos de obligaciones de sujeto disyuntivo. Ahora, estudiaremos obligaciones de objeto disyuntivo. Debemos estar muy atentos porque no es lo mismo una obligación de sujeto disyuntivo, que una obligación de objeto disyuntivo. Dicho esto, podemos seguir con nuestra clase de hoy. Las obligaciones conjuntivas se caracterizan porque el deudor está obligado a cumplir con varias prestaciones de manera acumulativa. Esto significa que no puede considerarse liberado hasta que haya ejecutado todas las prestaciones comprometidas, sin que exista la posibilidad de optar por el cumplimiento de solo una de ellas. Por otro lado, en las obligaciones disyuntivas, el deudor tiene la posibilidad de elegir entre varias prestaciones posibles para dar por satisfecha la obligación. Dentro de esta categoría encontramos dos modalidades importantes, las obligaciones alternativas y las obligaciones facultativas. En las obligaciones alternativas, el deudor, o en ciertos casos, el acreedor pueden escoger libremente cuál de las prestaciones cumplir. En cambio, en las obligaciones facultativas, el deudor está obligado a cumplir con una prestación determinada desde el inicio, pero conserva el derecho de liberarse si entrega otra distinta que ha sido prevista como opción sustitutoria. El análisis de estas obligaciones es esencial para comprender cómo se estructura el cumplimiento, y cuáles son las consecuencias cuando se presenta un incumplimiento o una imposibilidad sobrevenida de alguna de las prestaciones. En las siguientes placas, exploraremos cada una de estas modalidades en detalle, analizando sus efectos y las reglas que rigen su ejecución. Comencemos hablando sobre las obligaciones conjuntivas. Las obligaciones conjuntivas imponen al deudor el deber de cumplir con todas las prestaciones estipuladas en el contrato o en la norma que las establece. No basta con ejecutar solo una parte del compromiso. La obligación solo se considera cumplida cuando se han realizado todas las prestaciones exigidas. Un ejemplo claro de este tipo de obligaciones se presenta cuando un proveedor se compromete a entregar un paquete de productos tecnológicos a una empresa. Si en el acuerdo se estipula la entrega de computadoras, impresoras y software especializado, el proveedor no podrá considerarse liberado hasta que haya entregado la totalidad de los bienes pactados. No puede, por ejemplo, cumplir únicamente con la entrega de las computadoras, y omitir las impresoras o el software, ya que la obligación exige el cumplimiento integral de todas las prestaciones. Este tipo de obligaciones presenta tres características fundamentales. En primer lugar, existe una pluralidad de prestaciones, lo que significa que el deudor debe cumplir con más de una obligación dentro del mismo vínculo jurídico. En segundo lugar, el cumplimiento es indivisible en el sentido de que la obligación no se considera satisfecha hasta que todas las prestaciones hayan sido ejecutadas en su totalidad. Finalmente, a diferencia de lo que ocurre en las obligaciones disyuntivas, en las conjuntivas el deudor no tiene la posibilidad de elegir qué prestación cumplir, sino que está obligado a cumplir con todas las previstas en el acuerdo. La naturaleza de estas obligaciones es de gran importancia en la práctica jurídica, pues determina el alcance de la responsabilidad del deudor, y la manera en que el acreedor puede exigir su cumplimiento. En caso de incumplimiento parcial, el acreedor podrá demandar el cumplimiento total de la obligación, o exigir la indemnización correspondiente por la falta de entrega de alguno de los elementos pactados. Vamos a ver ahora las obligaciones disyuntivas. Las obligaciones disyuntivas se diferencian de las conjuntivas en que el deudor no está obligado a cumplir con todas las prestaciones pactadas, sino únicamente con una de ellas. La esencia de estas obligaciones radica en la existencia de una elección respecto a cuál de las prestaciones se ejecutará.
Según el modo en que se estructura esta elección, las obligaciones disyuntivas pueden ser alternativas o facultativas. En las obligaciones alternativas, desde el nacimiento de la obligación existen varias prestaciones posibles, pero el cumplimiento de una de ellas libera al deudor. La elección sobre cuál de las prestaciones se ejecutará puede recaer en el deudor o en el acreedor, dependiendo de lo que se haya pactado. Por ejemplo, imaginemos que un concesionario ofrece a un cliente la opción de elegir entre dos modelos de automóviles por el mismo precio. Si el comprador elige un modelo en particular, el concesionario queda liberado de la obligación de entregar el otro. Las obligaciones alternativas presentan tres características fundamentales. Primero, existe una pluralidad de prestaciones posibles desde el inicio de la obligación, aunque el deudor solo deba cumplir con una de ellas. Segundo, la elección puede recaer en el deudor o en el acreedor, según lo acordado. Y tercero, la obligación se extingue con la ejecución de una de las prestaciones, sin que haya necesidad de cumplir con las demás. En caso de pérdida de una de las prestaciones sin culpa del deudor, éste podrá cumplir con la otra sin ninguna consecuencia adicional. Sin embargo, si la elección correspondía al acreedor, y la prestación seleccionada se pierde por culpa del deudor, el acreedor podrá optar entre exigir la prestación restante o reclamar una indemnización por los daños y perjuicios causados. Por otro lado, en las obligaciones facultativas, el deudor se obliga únicamente a una prestación principal, pero se le concede la facultad de liberarse cumpliendo con otra distinta. A diferencia de las obligaciones alternativas, aquí no hay una pluralidad de prestaciones desde el inicio, sino solo una principal, y otra accesoria que el deudor puede optar por ejecutar en su lugar. Por ejemplo, imaginemos que un fabricante de muebles se compromete a entregar una mesa de diseño exclusivo, pero se reserva el derecho de sustituirla por una de mayor calidad sin que el comprador pueda oponerse. En este caso, el comprador no tiene derecho a elegir, la facultad de sustituir la prestación corresponde únicamente al deudor. Las características esenciales de las obligaciones facultativas son tres. Primero, hay una sola obligación principal desde el inicio. Segundo, es el deudor quien tiene la facultad de sustituir la prestación, y el acreedor no puede exigir el cumplimiento de la prestación facultativa si el deudor no la elige. Y tercero, si el deudor decide cumplir con la prestación facultativa, la obligación principal se extingue. Si la prestación principal se vuelve imposible por caso fortuito o fuerza mayor, la obligación se extingue y el deudor no está obligado a cumplir con la prestación facultativa. Sin embargo, si la imposibilidad de cumplimiento es imputable al deudor, éste deberá indemnizar al acreedor por los daños causados. Esta distinción es clave, pues mientras que en una obligación alternativa la desaparición de una prestación no extingue la obligación, en una facultativa sí lo hace, salvo que el deudor sea responsable de la pérdida. Y así llegamos al final de esta clase. Espero que te haya sido útil y que ahora tengas una mejor comprensión de este tema. Si te quedaron dudas o tienes alguna pregunta, no dudes en escribirnos en los comentarios. Siempre estamos atentos para ayudarte y responderte lo antes posible. Recuerda que en nuestra página web, lexora.com.mx, encontrarás más recursos para complementar tus estudios. Y como agradecimiento por llegar hasta aquí, en el primer comentario de este video te dejamos un enlace directo a un resumen completo sobre este tema, que podrás consultar o descargar. En Lexora, nos sostenemos gracias al apoyo de estudiantes como tú. Cada donación o membresía nos permite seguir creando contenido educativo accesible y de calidad. Si puedes y quieres apoyar nuestro proyecto, seremos infinitamente agradecidos. No olvides suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con otros estudiantes de Derecho. Tu apoyo hace una gran diferencia.